y sus respectivas derivadas en función de teta, aceleración en función de teta, y bueno, y luego se puede copiar la aceleración, escribir la sobreaceleración en función de teta y asimismo todas también en función del tiempo, ¿no? Aquí tenemos los diagramas cinemáticos, ¿sí? Que me muestran que hay una discontinuidad en el tramo cuando la leva pasa por los 100 grados, ¿no? ¿Sí? Este era y de t y, bueno, dejémosle en función del ángulo teta, y de teta en función de teta, pero como este es ángulo, cuando estamos hablando del y de teta, entonces aquí hay que multiplicarle por 180 y dividirle para pi, ¿verdad? Para que me expresen grados sexagesimales del ángulo. Ya. Entonces, aquí dejémosle en... Ah, no, cuidado. Acá abajo es. Esta es la altura del seguidor, acá es. Ya, por 180 y para pi. ¿Sí? ¿Está escribiendo en una pizarra? No, estoy escribiéndole en la pantalla de Matcasa. Ah, porque tengo congelada su presentación en OneNote. A ver, déjenme ver. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Sí, creo que ha estado solamente... ya, ha estado solamente activa. Ahí sí está activa ahí sí está activa todo. Ya, ahí están viendo, ¿no? Ahí estoy yo en la pantalla de Matcasa. Sí, gracias, sí. Ahí les estoy mostrando lo que habíamos hecho en la última clase, ¿no? Los ángulos, recuerden, de 0 a 100, de 100 a 240 y de 240 en adelante, ¿no? ¿Sí? La velocidad angular, y hasta aquí expresada en radianes por segundo, la altura de elevación del seguidor, 1.5, y luego habíamos también añadido los tiempos, ¿sí? Los tiempos en función de los ángulos, dado que la velocidad angular es constante, para obtener aquí en la gráfica en función del tiempo debe estar a la derecha el rango de tiempos, mientras que en función de teta a la derecha debe estar los rangos de los ángulos, ¿no? Sí, es y teta y et. Luego, ¿se acuerdan? Hicimos b y teta y et, que correspondería al y prima de teta. Luego la aceleración que correspondería al y2 prima de teta, ¿sí? Y si quisiéramos el y punto y y2 puntos, sería simplemente velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo, ¿no? Y aquí saqué la gráfica, recuerdan, sacamos la gráfica de las funciones y, b y a, posición, velocidad de aceleración en función del ángulo de desplazamiento de la leva teta, ¿no? Y aquí les decía, bueno, aquí ustedes le van a tener en función del tiempo. Así le hemos dejado. Ahora le he cambiado en función del ángulo teta y les decía aquí, en el ángulo teta le voy a multiplicar por 180 y le voy a dividir para pi para expresar en grados sexagesimales, ¿no? Y ahí tengo el diagrama de desplazamiento del seguidor, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a la parte del diseño, que es simplemente la aplicación de las fórmulas que tienen las diapositivas. Entonces, vamos al diseño del perfil de la leva. ¿Sí? Vamos al diseño del perfil de la leva. Y, bueno, voy a compartirles momentáneamente las diapositivas, ¿no? Ahí están viendo en cambio las diapositivas. Y ahí ven ustedes la formulación analítica para cada uno de los tipos de seguidores, ¿no? En primer lugar está la leva con seguidor de cuña, luego está con seguidor de rodillo, y finalmente el más fácil, el más sencillo, es el seguidor de traslación o con seguidor de cara plana, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, simplemente, ¿qué me dice ahí la formulación? Yo debo crear
dos funciones auxiliares. La primera le voy a llamar R sub 0, que es el radio base menos la excentricidad. Por cierto, acá al final voy a rescatar esa información. Aquí les dice, ¿no? El radio base es de 0. El radio base es de 2 centímetros y el radio del rodillo es 0.5 centímetros, ¿no? Entonces eso lo voy a anotar en una hoja aparte. Radio base 2 centímetros. Recuerden que estamos trabajando sin dimensiones, ¿no? Y R del rodillo 0.5 centímetros, ¿no? ¿Qué otra información? La excentricidad. Me dice que haga para una excentricidad de 0,1, pero le voy a hacer para 0,1 y luego le cambiaré a 0, ¿no? Es decir, le voy a hacer para un seguidor excéntrico como para también un seguidor en línea, que sería con excentricidad 0. De momento voy a escribir todo en función de 0.1 centímetros, que es la excentricidad que tiene este primer diseño que nos pide, ¿no? Entonces, con eso en mente, regresamos a la formulación y tenemos esto, ¿no? R sub 0, la primera función va a ser raíz cuadrada del radio base al cuadrado menos la excentricidad al cuadrado. Eso es lo primero que voy a escribir acá, ¿no? Paso a MATCAD y voy a insertar esas ecuaciones, ¿no? Vamos a poner primer diseño, seguidor de cuña, seguidor de cuña. Muy bien, entonces vamos a ver. R base, simplemente lo voy a llamar RB, es de 2 centímetros. R punto, bueno, todavía no estoy en el de rodillo, pero sí necesito excentricidad. Excentricidad 0.1. Lo primero que genero es la función auxiliar R.0, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de radio base elevado al cuadrado menos excentricidad elevado al cuadrado, ¿no? Menos la excentricidad elevada al cuadrado. Muy bien. Vamos entonces a las restantes ecuaciones. Las siguientes me dicen que la otra función le voy a llamar R auxiliar, pero también esta R auxiliar tiene también la de seguidor de rodillo, la de EVA no, solo tiene el R sub 0, ¿sí? Y entonces le voy para diferenciarla de las otras, porque puede tomar la misma, ¿sí? Pues le voy a llamar R auxiliar cuña, R auxiliar rodillo y R auxiliar R sub 0, bueno, aquí no hay auxiliar, R sub 0 plana, ¿no? Muy bien, entonces le voy a llamar R auxiliar, que sería el R sub 0 más la ecuación de desplazamiento del seguidor, ¿no? Entonces, muy bien, a continuación le pongo R punto auxiliar cuña, y esa es el R sub 0 más el Y de teta que ya tengo definida. Muy bien. Aquí antes, miren que me está marcando el rojo en teta, es que no sabe, o más bien dicho, aquí necesito colocarlo en función de teta, ¿sí? Porque como esto transcurre mientras varía el ángulo teta, ¿sí? Entonces así, acá arriba, déjenme ver,
Ya tengo definido el ángulo teta, me parece. No, no lo he definido, ¿sí? Si bien le toma como una función cuando intente graficar, si bien no me marque el error, pero cuando intente graficar, me va a dar de forma automática marcar el ángulo que quiera marcar. Entonces, si yo quiero obviar o yo quiero una precisión algo más exacta, entonces yo mismo le voy a dar la variable de rango del ángulo, que sería, voy a empezar en 0 grados, en pasos de 0,1 décima, 0,1 grados y hasta 360 grados, ¿no? Que recuerden que la leve está dando una vuelta completa. Listo. Ahí yo le estoy indicando a marcar el rango en el que me va a barrer esta función auxiliar. Y con esta función auxiliar, entonces, yo ya puedo definir el R-leva. R-leva, en este caso le pondría R-leva cuña, porque todos los perfiles radiales de cuña, de rodillo, de cara plana, se llaman R-leva, ¿sí? Entonces, para no confundir, a cada uno le voy a dar su nombre exacto, por eso el subíndice es importante. R-leva cuña, que sería la raíz cuadrada de la excentricidad al cuadrado, más la función R auxiliar elevado al cuadrado, ¿no? Entonces vamos con eso, esa última expresión. Entonces sería R.leva cuña, función de el ángulo teta. Eso es, como vimos, raíz cuadrada de la excentricidad al cuadrado más la función R auxiliar cuña, porque así se llama, función de teta, porque esta es una función del ángulo teta, elevado al cuadrado. Muy bien, y listo. Esta función R leva cuña me va a dar el perfil ya de la leva, ¿no? Para eso voy a utilizar un gráfico polar, no voy a utilizar un gráfico XY, entonces me voy a un espacio en blanco, voy a abrir la barra de herramientas gráfica, ahí tienen ustedes, y busco debajo del que dice gráfico XY, aparece el que dice gráfico polar, también es abreviado control 7 o control F7, en este caso voy a utilizar desde aquí, hago clic y me aparece la pestaña, o más bien dicho, el entorno del gráfico polar. ¿Qué voy a hacer en el entorno del gráfico polar? Igual que un gráfico XY, aquí marcaría el ángulo en el cual se está desplegando la función polar, que en este caso es el ángulo teta, ¿sí? Y acá le pongo el nombre de la función cuyo gráfico polar quiero, que en este caso es R.leva cuña, abro y cierro paréntesis, función del ángulo teta, ¿sí? Y hago clic fuera. Espero y tengo esto, ¿no? Aquí hay algunas cosas que corregir, ¿sí? Aquí hay unas cosas que corregir. Solo déjenme ver algo. Ya. Si no me equivoco alguna cosa. R base menos excentricidad, R sub 0 más 10 sub, así, R cuña, R auxiliar al cuadrado, ¿no? Más cuña, R sub 0 más y cuña, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Qué es lo que sucede aquí? Miren que en el gráfico polar no empieza desde 0, ahí le estoy marcando la escala polar. Para que me despliegue todo el perfil yo necesitaría que el ángulo empiece en 0 grados, ¿no? Entonces, ahí le voy a cambiar. Y de hecho, ¿cómo se ve o dónde se cambia esa escala? Acá en la derecha, igualito que los gráficos de XY. Miren que aquí me da desde... aquí también. Ya. Aquí, al lado derecho, entre dos cuadrículas, aquí y acá, les voy a sombrear, voy a tratar de sombrearle, ahí y ahí, ¿sí? Me da el rango del polar que debería empezar en 0, ¿no? Le voy a modificar
Aquí voy a ponerle 0 y me voy a ir un poco más allá de lo que debería ser el perfil. ¿Cuál debería ser la apertura máxima de la leva? La apertura máxima de la leva debería ser el radio de la base, que son 2 centímetros, más la altura máxima alcanzada por el seguidor. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por el seguidor? L. Y L es 1.5, es decir, 3.5, 2 más 1, 5, debería ser la altura máxima, ¿no? Y aquí me está llegando, si no me equivoco, creo que justo, miren, 349.9. Entonces me voy a subir un poco más de 0 a 4 para que se vea. Hay algo aquí. No me está dando correctamente la gráfica, déjenme ver. Hay algo que no me está dando correctamente. Centricidad al cuadrado, manera auxiliar al cuadrado. No hay nada. Era auxiliar cuña, en el seno. No sé, acá arriba no tengo definido algo. Y el teta está correcto. Algo anda mal en el de teta. Era correctamente. Sí, aquí me está dando el día de teta solo entre 0 y 60 grados. A ver. Es que aquí, no, aquí está bien el BY, aquí está bien la aceleración, pero aquí no está bien la gráfica. A ver, puede ser este problema. Voy a cambiar el Y del tiempo, le voy a poner Y' de teta, Y guión bajo de teta, para diferenciarlo. Puede ser que esté tomando, ya, eso es lo que pasaba. A pesar de que el argumento sea diferente aquí en la función, ¿sí?, de Y de teta, sin embargo, no se fija en el argumento, se fija en el nombre de la función. Entonces, sospeché que aquí el Y de teta, para diferenciarle del tiempo, le voy a marcar como Y guión bajo, ¿no? Entonces, ahí me reconstruyó el gráfico correctamente y me muestra la gráfica entre 0 y 360 grados, entre 0 y 360 grados, y ahorita me debe haber corregido el gráfico polar. En efecto, el gráfico polar es ese que está ahí, ¿no? Ahora sí está corregido, debe tener una continuidad. ¿Qué es lo que sucede? Sin embargo, esto, para que se pueda ver bien lo que voy a explicar, le voy a añadir al gráfico polar, el radio base, así que le voy a poner coma, R.B, era el radio base, ¿verdad? ¿Sí? Hago clic fuera y ahí están viendo en azul. Le voy a poner en línea llena, trazas, segunda traza, línea llena. Ya. Lo que están viendo en azul, le voy a tratar de hacer un poco más grande la gráfica. Ahí, puede ser que le vean mejor. Ya. Ahí están viendo mejor, ¿no? Lo que están viendo ustedes en el círculo en azul es el radio base. Lo que están viendo en rojo es el crecimiento radial desde el punto 0, el centro de este círculo, que va a ir mientras gira la leva. Esto en rojo es el perfil que debería tener la leva para conseguir el movimiento que estaba en el gráfico anterior, en el gráfico Y de teta, ¿no? Y de teta. Pero normalmente deberá empezar con el seguidor en 0, es decir, en este punto de aquí. Dado que el gráfico polar aquí empieza con el eje X0 y el eje X es el horizontal, entonces en realidad esto
me reflejaría de la siguiente manera. Ya, voy acá, déjenme abrir en el OneNote y les voy a explicar. A ver, yo tengo aquí, este es el radio base, y a partir del radio base yo voy a empezar. Lo que me está diciendo este gráfico es, este punto es el punto, es decir, aquí entraría el seguidor, ¿no? Y evidentemente el perfil de la leva A, que es este que estoy trazando aquí, mientras rota la leva, va a hacer que este seguidor se despliegue a izquierda y a derecha. Sin embargo, normalmente los seguidores de leva no funcionan horizontalmente, ¿no? Funcionan en mecanismos en los que la gravedad puede incluso hasta ayudar en el movimiento. Es decir, funcionaría de esta manera o debería funcionar de esta manera. El seguidor de forma vertical y la leva de esta manera. Para verle de la manera normal de funcionamiento, y aquí iría el radio base, ¿no? Para verle de esta manera normal, entonces voy a girar el gráfico 90 grados, porque lo que está sucediendo aquí es que todito esto debería girar y colocarse verticalmente 90 grados. Y para girar 90 grados en un gráfico polar, aquí en Mascad lo que voy a hacer es, en el ángulo θ le voy a sumar 90 grados, ¿no? Si bien aquí en el argumento voy a marcarlo como radianes, ¿sí? Pi medios, sin embargo, miren que el gráfico polar por defecto siempre marca en grados sexagesimales. Así que aquí marco pi medios, que son 90 grados, y van a ver cómo gira el gráfico, ¿sí? Ahora la entrada es vertical, significa que el seguidor está en esta parte de aquí. En realidad, hay una diferencia de hay una diferencia de 2 centímetros, ¿sí? Hay una diferencia de 2 centímetros porque no está entrando exactamente en cero, no es excéntrica, tiene una excentricidad de 2 centímetros, lo que significa es que en este gráfico debería estar pasando lo siguiente. Este seguidor no debería estar entrando por el centro, debería estar entrando un poco más a la derecha. Debería estar entrando aquí. Aquí le he puesto exagerado, ¿no? El centro del círculo está aquí y entonces está entrando con esta excentricidad. ¿Sí? Pero 2 centímetros es una distancia relativamente muy pequeña, por eso es que prácticamente aquí no se nota, ¿no? O aparentemente no es notorio esa excentricidad. ¿Sí? Y listo, está el perfil de una leva radial. ¿Sí? Ahí está el perfil de una leva de cuña, el perfil radial o polar de la leva de cuña en rojo, ¿no? La altura máxima la alcanza aproximadamente a los, una vez transcurridos los, a ver, en el tramo desde los 100, perdón, acá está, de los 100 a los 240, vamos a ver si es cierto, ¿no? Para ello, simplemente voy a poner, aquí voy a añadir un segundo círculo, que sería el radio base más L, que es la altura máxima. Ese círculo va a pasar besando o topando la parte externa del perfil de la leva. Entre los 100 y 240 grados, pues simplemente ese perfil va a coincidir con la parte circunferencial y es el momento del detenimiento en la parte superior. Ya, vamos a darle otro color en trazas. Vamos a darle un color marrón, este verde, y vamos a darle línea continua.
Miren, desde este punto aproximadamente, bueno, voy a tratar de marcar. Es difícil un poco marcar aquí. Ahí, desde ahí hasta acá, ¿sí? Vamos a verle, hacer un rastreo. Ahí, más o menos, bueno, un poco más. El ángulo está en 342, pero recuerden que está girado, ¿no? Está girada la leva. Está girada, entonces 100 grados debería ser, a ver, 100 grados debería ser por debajo de los 90-10, menos 310 grados. 350. Más o menos por aquí. 144. Bueno, por ahí. ¿Sí? Y el otro estaría más o menos por acá. Entre este tramo de aquí y este de acá, de acuerdo al rastreo polar, en toda esta parte el círculo RB más L coincide exactamente con el perfil de la leva. Significa que en ese tramo está detenido el seguidor, y es el tramo entre los 100 y 240, me parece que era, ¿verdad? Grados sexagesimales, ¿sí? Entonces, con el rastreo se puede observar esa parte de ahí, ¿sí? ¿Alguna pregunta, señores? Y lo mismo se puede hacer con los otros dos diseños. Vamos con el diseño del seguidor de rodillo. Control C. Vamos a ponerle acá. Vamos con el segundo seguidor de rodillo. Muy bien. Y entonces, para el seguidor de rodillo... antes de eso. Ángulo de presión. Me faltó la parte de ángulo de presión. Adicionalmente, vamos a dibujar el ángulo de presión. ¿Sí? El ángulo de presión, vamos a ponerle antes aquí ángulo de presión. Muy bien. Para dibujar el ángulo de presión, yo debo asimismo, la fórmula de ángulo de presión tiene una función auxiliar que se le llama aquí está, gamma punto auxiliar cuña función de teta. Les voy a mostrar eso. ¿Sí? A ver, tienen ustedes aquí la formulación. Aquí está el ángulo de presión marcado en aquí. Sin embargo, requiere de una función auxiliar previa que se llama phi auxiliar de teta, que es pi medios menos el arco tangente de la excentricidad sobre la función R auxiliar, ¿no? Entonces, y luego de esa se escribe la función phi de teta, que es el ángulo de presión, que varía conforme transcurre el movimiento de la leva. Y entonces vamos a ver, vamos a generar esas dos. Ya. Un archivo MATLAB. Y muy bien. Ya, pi medios. Menos arco tangente de excentricidad dividido para la función R auxiliar cuña de teta. Muy bien. Con esa función previa, entonces, yo puedo construir la función del ángulo de presión phi de teta y esto es pi medios nuevamente
menos la función auxiliar cuña de teta, y finalmente helio menos el arco tangente de R auxiliar cuña de teta multiplicado por la velocidad multiplicado por v punto y de teta, ¿sí? Y todo ello dividido para el perfil de la leva, es decir, R punto leva cuña función de teta elevado al cuadrado. Esta función es al cuadrado. Muy bien, ahí tengo el ángulo de presión y voy a graficar el ángulo de presión. El ángulo de presión sí es no es una función radial, ¿sí? El perfil sí lo es, el ángulo de presión es una función XY normal, así que entonces me abro espacio aquí, abro gráfico XY, el común y corriente, y contra el ángulo teta, que para expresarlo en grados sexagesimales multiplico por 180 y divido para pi, ¿sí? Grafico el ángulo, que también al ser un ángulo también debo hacer lo mismo, ¿no? Es decir, recuerden que este es ángulo de presión, es la marca del ángulo entre la tangente al perfil de la leva contra su normal, ¿no? Esto por 180 y dividido para pi. ¿Sí? Y voy a trazar, recuerden que les había dicho que el ángulo de presión se considera óptimo si es que tiene un rango de variación de entre menos 30 y 30 grados. Así que voy a trazar los marcadores sobre el eje Y, dos marcadores, mostrar marcadores. En el eje Y el marcador superior sería 30 grados y el marcador inferior sería menos 30 grados, ¿no? ¿Sí? Y en la parte superior hay un pequeño tramo, un pequeñísimo tramo de riesgo, ¿no? En la parte superior, aquí, ¿no? En la gráfica en la parte superior. Así que, como les había mencionado, hay algunas formas. Primero, aumentemos el radio base a 2.5 centímetros, 2.1, vamos a ver cómo nos va. Ya. Radio base, aumentemos a 2.1 centímetros. Automáticamente recalcula todo, ¿no? Recalcula el perfil, redibuja el perfil de la leva y recalcula. Miren, prácticamente casi he superado ese inconveniente. Si quiero dejarlo un poco más por encima, le subo un poco más el radio base a 2.2 centímetros, ¿sí? Y eso abre el perfil e impide que ya, ahí sí está totalmente abierto el perfil a los 30 grados en la parte superior y en la parte inferior en menos 30 no hay ningún problema. Entonces está reconsiderado y corregido para que el ángulo de presión esté en el rango óptimo y listo. Está el diseño de la leva de cuña sin ningún inconveniente. ¿Sí? Vamos con el seguidor de rodillo. En el seguidor de rodillo trazo o escribo, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Primero voy a generar una función que se llama R auxiliar, en este caso le voy a llamar R auxiliar rodillo, no hay el R0 aquí, R auxiliar rodillo, función de teta, que esta es igual, les voy a mostrar, ya les mostré, no, acá está, aquí está. Les muestro, aquí está la función auxiliar. Aquí está. Es esta. Es raíz cuadrada del radio base más del radio del rodillo. Todo al cuadrado menos E al cuadrado. En algún libro, le llaman el R0. Si ustedes ven, este R0 se parece al de arriba, ¿no? A este radio de R base más R rodillo elevado al cuadrado menos exponencial al cuadrado, ustedes ven, coincide con el R0 que está acá, nada más que le suma
el radio del rodillo. Así que se le puede llamar el R0 y sería R0 más Y sub 0, que es lo mismo que tenemos acá en el perfil del EVA con seguidor de cuña. Así que esto le podemos llamar R0 y quedaría una formulación muy semejante a la de acá arriba, ¿no? R0 más Y sub 0, ¿no? Perfecto, entonces aquí en cambio le transcrito directamente y así lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Tendríamos que esto es raíz cuadrada de, abro y cierro paréntesis, R base más R, a ver, déjenme ver cómo lo escribí, solo RD o R rodillo, RR o R rodillo. Ah, no está escrito todavía. Entonces aquí, antes de iniciar el diseño de este perfil, le voy a ingresar, ¿no? R rodillo. Voy a abrirme un espacio aquí. Le voy a poner R.R, que sería R rodillo. El R rodillo es de... El R rodillo es de 0.5 centímetros. Así que le voy a poner 0.5 RR. Entonces aquí sería RB más RR es elevado al cuadrado menos la excentricidad elevado al cuadrado. Menos la excentricidad elevado al cuadrado. ¿Sí? Que sería el R sub 0, ¿no? Y esto, este R sub 0, más el perfil o la ecuación del desplazamiento del seguidor, más Y de teta. Aquí está. Ya, esta es la función auxiliar y en base a esta ya puedo escribir la del perfil de la leva, ¿no? Entonces sería R.leva rodillo, leva rod, función de teta. Esto es raíz cuadrada. Esta expresión es algo larga. Voy a empezar. Una expresión elevada al cuadrado más una segunda expresión elevada al cuadrado. La primera contiene la diferencia entre la función auxiliar, que le voy a copiar aquí, copiar, pegar, ¿sí? Menos el radio del rodillo por el coseno del ángulo de presión. Y aquí, antes de olvidarme, aquí sí necesito prescribir antes de la función que da el perfil de la leva el ángulo de presión, porque el perfil depende del ángulo de presión. Algo que no ocurre, por ejemplo, en cambio en el seguidor de cara plana. Así que antes de terminar el radio que me va a permitir dibujar el perfil, voy a generar la ecuación del ángulo de presión. La ecuación del ángulo de presión aquí es más sencilla. El arco tangente de la velocidad en Y, ¿sí? Multiplicado, restado de la excentricidad y dividido todo ello para la función auxiliar. Le voy a copiar también. Copiar y le voy a pegar aquí. Ya, le voy a acomodar esto. No se van a soslapar la una en la otra. Ya, listo, ahí está. Ya, bien, aquí está entonces. Aquí le voy a restar esta es la parte X del radio y por eso se multiplica. Ustedes ven que el radio del rodillo se multiplica por el coseno del ángulo de presión. Es el radio del rodillo multiplicado por el coseno del ángulo de presión. Es decir, este es componente X, ángulo de presión, en función evidentemente del ángulo teta, ¿no? Y el otro término contiene en cambio la excentricidad más la misma componente pero vertical en este caso, ¿no? Entonces, acá
es decir, multiplicado por el seno. Seno del ángulo de presión. Y listo. Con esa expresión yo puedo ya trazar radialmente el perfil de la leva. Voy a copiar incluso la de acá. Voy a copiar control C y le voy a pegar acá el radial que tengo para el seguidor de. Aquí la tengo y le voy a cambiar nada más, porque lo demás no varía significativamente. Aquí está, leva del rodillo. Miren que prácticamente no hubo, es casi imperceptible los cambios. Luego puedo aquí mismo ya podría dibujar el perfil de la leva de rodillo y el perfil de la leva de cuña, y van a ver que casi se solapan una encima de la otra en términos prácticos, ¿no? Aquí tengo, este es el perfil, aquí nuevamente el gráfico, los gráficos para verificar este que le voy a quitar, el radio base sí le voy a dejar, ¿ya? Pero el otro le voy a quitar, ¿sí? Ese es el perfil de la leva de rodillo, ¿no? Aquí lo que voy a hacer, hagámosle, es ponerle previamente, hagámosle antes, coma, antes de este, r.leva cuña, en función del ángulo θ. Voy a colocar ambos perfiles de forma simultánea, ¿sí? Al perfil leva cuña le dio color rojo y al perfil leva rodillo le dio color azul. Y ustedes ven en la parte del detenimiento, evidentemente ambos no tendrían por qué cambiar porque el detenimiento es una circunferencia, pero en la trayectoria entre la subida de 0 a 100 y de 240 a 360, sí hay una leve diferencia, si ustedes le pueden ver. Le voy a tratar de aumentar aquí en la pantalla, ustedes verán ahí, hay una leve diferencia en el perfil, ¿sí? Muy leve la diferencia en el perfil rojo del seguidor de cuña y azul del seguidor de rodillo, ¿sí? Lo que les indicaba hace un momento. ¿Estamos? Finalmente, el más fácil de todos que no tiene, el ángulo de presión, antes de ir al cara plana. Vamos al ángulo de presión y aquí ya puedo graficar directamente porque ya tengo escrito ángulo de presión. Ya tengo escrito el ángulo de presión, lo hice con el objetivo de poder sacar el perfil de la leva, evidentemente. Aquí ya puedo dibujar directamente, ¿no? Ángulo de presión. Como es diferente el ángulo de presión, vamos a hacer una modificación. Si no me podría dar el mismo ángulo de acá. A este le voy a llamar ángulo de presión cuña. Así que aquí voy a graficar ángulo de presión del cuña, ¿sí? Seguidor de cuña, y acá le voy a llamar solamente phi, ¿no? Al del seguidor de rodillo. Así que le voy a copiar esta misma gráfica y le voy a quitar el subíndice cuña para que me grafique el ángulo de presión. Voy a poner aquí un momento, luego le borro este y listo. Le voy a quitar el subíndice porque phi va a representar el de rodillo, que es el más usual. Ya. Miren que aquí incluso el de rodillo baja significativamente el ángulo de presión. Miren que el 30 son los límites superior e inferior. De hecho, voy a subir en el límite inferior a menos 40 en la escala vertical y a este 40 para que vean los marcadores, ¿sí? Ahí están los marcadores, pero estoy en un rango de menos 40 a 40. Normalmente, ¿qué me está haciendo esto? No me hubiesen entendido. Ahora sí, otra de las ventajas que tienen los seguidores de rodillo es que suavizan el ángulo de presión, y si suavizan el ángulo de presión, su desenvolvimiento es menos
conflictivo. Un mayor ángulo de presión significaría una mayor presión, como su nombre lo dice, del seguidor contra, en este caso, el perfil de la leva. Por eso el desgaste es más notorio en los seguidores de cuña que en los seguidores de rodillo. ¿Qué está diciéndome la geometría? Que al yo tener un seguidor de rodillo es suavizado y con ello disminuyo la presión del seguidor sobre la leva y por lo tanto es más eficiente su rendimiento. ¿Sí? ¿Estamos? Finalmente vamos con el seguidor o la leva con seguidor de cara plana. Y con eso terminaríamos la fase de diseño de los tres. Seguidor de cara plana, el tercero. Y último, que como no tiene ángulo de presión, es solamente el diseño per se de la seguidor de cara plana. El seguidor de cara plana, la formulación me dice que es simplemente el R sub 0 más Y sub 0. Miren ese R sub 0 más Y de teta, perdón. Es lo mismo en los tres, nada más que aquí le he puesto ya directamente el R sub 0, ¿sí? Y no le he desglosado. Acá podría ser lo mismo, ¿sí? Podría ponerle raíz cuadrada, derivada al cuadrado, menos y al cuadrado, más Y sub 0, y no aparecería el R0. Pero el R0 es este de acá, bueno, aquí está. Aquí el R0 es esta vertical, ¿sí? Es esta vertical que está aquí, el que está acá marcado como R. Este es el R0. A ver, le voy a dibujar aquí el subíndice. Ahí está, marcado acá y está marcado acá. Ya, muy bien, entonces vamos con la ecuación para este último. ¿Qué me dice? Me dice que la función que va a describir ya directamente R.leva plana, así le voy a poner. Le puse un espacio y se convierte en texto. R.leva plana, abre y cierro paréntesis, función de teta. Esto es R base, le voy a poner también directamente R.b, ese sería el R0 más Y de teta. Ya tengo función de teta. Muy bien, y con eso tengo. Voy a transcribir nuevamente la gráfica anterior, le voy a tomar la misma gráfica y le voy a mover hacia acá abajo. Y listo. Y aquí voy a añadir como una tercera gráfica a continuación del perfil de la leva de rodillo, coma, R.leva plana, abre y cierro paréntesis, función del ángulo teta. Ya está. Le convirtió, a ver, démosle un color a la traza 3, que es la leva plana, y voy a dar un color. Está rojo, azul, negro, no. Está café. También está, dejémoslo así, no importa. Solo démosle continuidad al círculo. Ya. Si ustedes le ven en su pantalla, su computadora, por ejemplo, posiblemente la proyección que yo le estoy diciendo a la computadora no se vea muy bien, pero van a ver que el leva plana y el de cuña prácticamente son los mismos perfiles. De hecho, el leva plana se traslapa, se pone encima del leva de cuña. ¿Qué significa? Que en comportamiento
En comportamiento es muy similar el cara plana al leva de cuña. La única ventaja es que al no tener o al ser ángulo de presión óptimo, entonces va a tener un poco menos de problemas en el comportamiento de contacto el cara plana con respecto al cuña. ¿Sí? Mientras que el leva de rodillo es mucho más suave que los dos anteriores. Es el perfil que está en azul. ¿Sí? Pero todos los tres perfiles tienen un comportamiento bastante similar entre los tres. No es que obtendremos un perfil totalmente diferente entre el uno y el otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores? Respecto a lo que viene a ser el diseño de la leva de rodillo, el seguidor de rodillo, perdón, ¿qué tan grande debería ser el seguidor de rodillo antes de que se comience a perder? Por ejemplo, digamos que la leva tenga diferentes niveles y en uno de ellos se necesite que siga sin necesidad de que se despegue por ejemplo, se despegue de la leva. A ver, eso depende, como ustedes vieron, el desprendimiento depende del tipo de movimiento, ¿no? Es decir, cuando está en los 100 grados, ¿cuál es el riesgo de esta leva? El riesgo de la leva lo está dando este ángulo de aquí. Esta es la zona de riesgo, ¿no? Los 100 grados. Es decir, en la zona de riesgo de los 100 grados, ¿sí? 100 grados que habíamos visto el primero, ¿no? Está alrededor de los 350. Aquí viene el problema para los tres. En realidad, para los tres. Los tres seguidores van a tener problemas cuando la leva esté pasando por esta zona de aquí. Le voy a rastrear aproximadamente 350, me parece que era. Aquí está, ustedes lo están viendo por ahí, ¿no? Ángulo 350. Bueno, por ahí está. Ahí, 350.3. Ese es el punto de riesgo, ¿sí? Cuando la leva está pasando por ahí, la cinemática del seguidor me dice que va a tener un salto en la aceleración. Ese salto en la aceleración significa que de pronto en ese punto en particular la fuerza crece significativamente. Al crecer significativamente la fuerza en ese punto significa que puede verse desprendido el seguidor. Los tres seguidores van a necesitar un resorte diseñado para que en este punto en particular, cuando el ángulo es de 350, que equivaldría a 100 grados, porque recuerden que la leva está girando en sentido antihorario, ¿no? Y está yendo en el sentido que le estoy indicando. No sé si están viendo el cursor de mi computadora, ¿no? Entonces, este es el punto de riesgo. Hay otros puntos de salto, dependiendo del perfil de la leva, hay puntos en los que sí hay un problema, ¿no? Normalmente los perfiles que están aquí no tienen problema, pero si el perfil de la leva tiene algo como lo siguiente, hay un grave riesgo. No se ha tratado eso porque normalmente los perfiles actuales no involucran ese riesgo, pero en algunos perfiles podría darse que sí. Si el perfil de la leva fuese algo como esto, por ejemplo. ¿No? Entonces, el seguidor del rodillo viene así, ¿no? Cuando hay este perfil en punta, ¿sí? El seguidor de cuña significa que en este punto, al menos si aquí hay una punta como se dice, entonces cuando llega el perfil de rodillo aquí va a tener un salto brutal, porque de este punto a este punto siguiente, pues si es que es el perfil de rodillo es más crítica la situación, porque el rodillo tiene un radio determinado, ¿no? Tiene un radio determinado. Entonces, cuando viene esta punta, el rodillo queda prácticamente conectado con un punto, pero a continuación
pierde ese punto y salta el rodillo. Ahí sí, salta el rodillo, ¿sí? En este punto de aquí, y aparte de que tenga este inconveniente, aquí va a aparecerse un punto. Este perfil, por ejemplo, no deberíamos tener de ninguna manera. De ninguna manera deberíamos tener un perfil de ese tipo. Están viendo que el perfil de las ecuaciones que acabamos de ver, nosotros son perfiles suaves, de tal manera que el seguidor de rodillo, en realidad, al menos para ese trazo, no tiene mayor significado. Al contrario, es que aumenta el seguidor de rodillo, la suavidad es mucho más notoria. Veamos, voy al diseño de Mascar y subámosle el radio del rodillo, donde está, y van a ver cómo el ángulo de presión disminuye. Aquí está. Pongámosle un radio de rodillo de 1 centímetro de radio. Y vamos a fijarnos en el ángulo de presión. Miren el ángulo de presión. Prácticamente está por debajo de los 20 grados. ¿Sí? Si subo el radio del rodillo, el suavizamiento de la curva es notorio, el ángulo de presión se ve disminuido. ¿Le recuerdan que les había dicho? Hay varias alternativas para suavizar el perfil de la leva. La una es subir el radio base, pero subir el radio base involucra darle más volumen a la leva. Si no quiero subir el radio base, podría subir el radio del rodillo, o la otra situación que no hemos visto aquí porque estamos trabajando con excentricidad sería marcar excentricidad 0. ¿Sí? Es la otra alternativa que aquí no hemos visto. Es decir, marcar excentricidad 0 disminuye todavía más el ángulo de presión en ambos casos. Ahí está con excentricidad 0. ¿Sí? Aquí disminuye. ¿Sí? Aquí disminuye. Bueno, tendría que hacer uno con excentricidad. Tendría que poner aquí auxiliar cuña 1, excentricidad E1 y E1 ponerle 0,1 y ahí van a ver la diferencia entre las dos curvas. Lo pueden hacer ustedes como ejercicio. Disminuye una cierta cantidad, pero disminuye. ¿Por qué disminuye muy poco? Porque la excentricidad también es muy pequeña, ¿no? Muy pequeña en este caso, pero disminuye a fin de cuentas. El perfil se separa un poco más, aquí se ve con más notoriedad la separación entre el perfil de la leva de rodillo y el de cuña, y evidentemente lo mismo que el de cara plana. Aquí disminuye también ligeramente el ángulo de presión con respecto a esta, y entonces normalmente depende de la ecuación del seguidor que yo utilice para no tener esos problemas entre el tipo de seguidor y el tipo de y el perfil de la leva. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, los ejercicios que ustedes tienen aquí les pide varios movimientos programados del seguidor. Ustedes los pueden desarrollar, generan el archivo, generan toda la cinemática de ese movimiento programado, y luego les pide diseñar los perfiles para el seguidor de cuña, el seguidor de rodillo y el de cara plana. Entonces, generan este archivo por cada ejercicio de diseño de levas. ¿Estamos? Bien, vamos a pasar a la última parte. La última parte corresponde a engranes, ¿no? Engranes y trenes de engranes. Los engranes o trenes de engranes son el segundo mecanismo de par superior luego de las levas, pero a diferencia de las levas, este es un mecanismo ya de potencia, que quiere decir que puede soportar significativamente mayores fuerzas que las que podría soportar un mecanismo de leva, ¿no? Y por lo tanto, ustedes ven las cajas de cambio de los automóviles y otro tipo de mecanismos de ese tipo, están hechos con este tipo. Adicionalmente, comparten, al ser solamente la conexión entre dos eslabones, comparten la reducción de tamaño que no tienen
por ejemplo, los mecanismos eslabonados, 4 barras, manivela corredera, etcétera, ¿no? Ellos no tienen esa ventaja de tener tamaño reducido que sí tienen las levas y los engranes con respecto a lo que sería un mecanismo de similares comportamientos o similares utilidades, pero en un mecanismo eslabonado, ¿no? Déjenme subirles en las diapositivas. Que ustedes tienen, sí les pasé las diapositivas de... Me parece que sí les pasé las diapositivas de engranes y trenes de engranes. Bien. Esperemos un segundito hasta que cargue. Muy bien, ahí cargó. Entonces vamos a ver. Como les decía, este mecanismo, el mecanismo de engranes es tan utilizado, incluso más utilizado que el de levas, por ser un mecanismo de potencia, ¿sí? Algo que es requerido y por tener un tamaño bastante reducido. Normalmente, los mecanismos de engrane se utilizan para transmitir un movimiento rotatorio a otro movimiento rotatorio. En ese efecto de la transmisión hay dos partes importantes, ¿no? Claro que también hay del traslatorio al traslacional, sí, pero es menos utilizado. Aquí vemos nosotros una utilidad de un mecanismo de leva, ¿no? Esto es los rodillos de alimentación de un escáner, de una fotocopiadora, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente entra a través de un motor eléctrico una cierta velocidad angular, pero esa velocidad angular es notoriamente alta, ¿sí? O puede ser demasiado alta, y no es la que yo requiero finalmente transmitir hacia los demás componentes. Quiero reducir la velocidad en la mayoría de las veces y en muy pocas ocasiones necesito amplificar la velocidad. En este caso, el motor eléctrico del escáner o de la fotocopiadora tiene una velocidad muy superior a la que yo necesitaría como objetivo para mover, como ustedes ven, el documento, la hoja a través del sistema de fotocopiado o de escaneo, ¿sí? Entonces, con el objetivo de ello, podría efectuar una reducción. Normalmente, los mecanismos ya tienen reductores incorporados, este tipo de mecanismos, pero en otras ocasiones uno tiene que generar el reductor necesario para conseguir esta reducción de la velocidad con ese objetivo en mente, ¿no? Y entonces aquí miren, ¿qué es lo que hace este engrane? Este es el engrane motriz. Se conecta con este, que es el engrane movido, y a su vez este se conecta con este. Esta conexión entre estos dos tiene la particularidad de hacer que están conectados a dos rodillos de fricción. Esos rodillos de fricción capturan la hoja y hacen que la hoja o le hacen a la hoja moverse de forma horizontal en esta dirección que está aquí. ¿Sí? Ustedes están viendo aquí. ¿Sí? En esta dirección. Para que entre al sistema de escaneo de fotocopiado, ¿no? Entonces, esa conexión en particular, aparte de transmitir el movimiento rotatorio, invierte o da un movimiento en el un sentido y el otro en el otro sentido para arrastrar el documento por el sistema de escaneo, ¿sí? Normalmente los engranes nacieron como una aplicación más eficiente de los discos de fricción. Los rodillos de fricción son el origen de los engranes, ¿no? Es lo que tenemos en la diapositiva de la derecha. En la parte B tenemos dos simples rodillos de fricción, dos discos en contacto uno con el otro, ¿sí? Mientras que en la parte izquierda tenemos ya dos engranes rectos, ¿no? ¿Sí? Dos engranes rectos comunes y corrientes, ¿sí? ¿Qué es lo que se logra mediante el engranado? Mediante el engranado lo que se logra es un contacto
positivo. ¿Qué es un contacto positivo? Un contacto positivo es aquel que por la geometría del contacto, ¿sí?, va a evitar un posible deslizamiento entre las partes. Los rodillos de fricción, que acá abajo los volvemos a tener en un esquema de aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué depende? A ver. Aquí tenemos dos discos de fricción, el conductor y el conducido, pero, como ustedes supondrán, si es que yo le doy una cierta velocidad, aquí se está viendo que la velocidad con la que entra en el rodillo conductor es una velocidad omega 1, velocidad angular, ¿no?, en sentido antihorario, y esa se ve transmitida hacia el otro rodillo de fricción, el rodillo conducido, que tiene radio R2 con una velocidad angular omega 2, pero esta vez cambia la dirección de la rotación, ¿no? Lo que omega 1 era antihoraria, omega 2 es horaria, ¿no? Eso es lo que permite la captura de un documento y el moverle hacia arriba, en este caso, si es que estos estuviesen girando, ¿verdad? Dame un segundo, está sonando aquí, creo que es mi disco duro. Un segundito. Ya, continúo ahora sí. Les decía que ¿cuál es el problema aquí? Puede verse la velocidad de arrastre omega 2, ¿sí?, o va a seguir funcionando este mecanismo en tanto y en cuanto la fricción entre los discos no se vea superada, pero puede llegar un momento en que la velocidad omega 1 sea demasiado alta, o yo le puedo dar una velocidad demasiado alta de tal manera que patinen o se deslicen en un disco contra el otro, y en ese momento va a perder el contacto positivo y el uno va a derrapar sobre el otro, quitando o eliminando la transmisibilidad de movimiento entre el disco de fricción 1 y el disco de fricción 2. Para evitar ese problema, entonces se pensó en un contacto seguro que evite ese inconveniente, ¿no? Y ese contacto seguro es adicionar al perfil de los discos de fricción un perfil adecuado, de tal manera que no dependa del nivel de fricción, ¿sí?, no dependa del nivel de fricción esa transmisión de movimiento. Y es lo que tenemos en cambio a la derecha con los engranajes, con el engranaje o con los dos engranes, ¿no? Al motriz normalmente se le llama piñón, también se le llama engrane conductor, y al que recibe el movimiento transmitido se le llama engrane o engrane conducido, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. ¿Qué deseo yo normalmente de una conexión de este tipo? Lo que yo deseo de una conexión de este tipo es que no haya la variabilidad que existía en el mecanismo de 4 barras. A ver, les voy a poner un momento la deducción cinemática que hicimos del mecanismo de 4 barras, y aquí les voy a explicar algo que ya les expliqué en alguna clase y que aquí viene a ser importante en este sentido. Déjenme. A ver. Déjenme mostrarles. Cinemática. Mecanismo de 4 barras. Aquí está. Ya. Ahí ven la deducción cinemática que se hizo del mecanismo de 4 barras, ¿no? Y ustedes van a ver en la velocidad angular, recuerden, el 2 es la entrada, el 4 es la salida en el mecanismo de 4 barras, ¿no? Si vamos a la velocidad angular, aquí está, ¿sí? Miren, esta última fórmula me dice que omega 4 es igual a R2 seno de phi 3 menos phi 2, dividido por R4 seno de phi 3 menos phi 4, multiplicado por omega 2. Así que yo, ¿qué es lo que
en términos prácticos tendrían un mecanismo de 4 barras, que yo la velocidad angular de salida, que es el omega 4, podría estar en función de la entrada, que es el omega 2, pero este término intermedio no es constante. Sí lo son R2 y R4, que son la longitud del eslabón 2 y la longitud del eslabón de salida, pero los ángulos Φ3, Φ2 y Φ4 son variables y hacen este término de aquí variable. En definitiva, si yo ingreso a 1000 revoluciones por minuto, yo quisiera que le saque a la mitad 500, pero podría ocurrir en un determinado instante, pero no siempre, ¿sí? Va a haber una variabilidad. De hecho, este gráfico que lo hemos hecho, lo graficamos acá, omega 4, bueno, en realidad no lo graficamos omega 4 contra omega 2, lo graficamos contra el ángulo Φ2, ¿no? Sí, y ahí no se puede ver la variabilidad, tendría que graficarle Φ4 contra Φ2, ¿sí? Graficar este término, pero es evidente que estos términos sinusoidales arriba y abajo no le dan una transmisión constante. Eso es importante en muchísimos mecanismos. Yo quiero transmitir de forma constante, es decir, yo quiero que si entro 100 y le reduzca a 500, siempre que entre 1000, 500, 1500. Los motores normalmente tratan de trabajar en régimen permanente, sin mantener una velocidad. Entonces, siempre va a mantener 1000 y quiero que siempre salga a 500 y mantener una reducción constante de velocidad, ¿no? Eso con la geometría del engrane es sumamente fácil. Lo que no se puede en el mecanismo de 4 barras, sí se puede aquí, ¿no? Y entonces debe existir un perfil, y de hecho existen algunos perfiles, ¿sí?, que permiten esa situación geométrica, es decir, permiten la transmisión. De hecho, mientras funcione por la fricción, dos discos de fricción ya me dan esa pauta, ¿no? Y por dinámica básica, por cinemática, ¿qué decimos nosotros? Que la velocidad en el punto P, aquí, vamos a ver, omega 1 está rotando en sentido horario, y entonces en este punto, en el punto P del contacto entre los dos, yo voy a tener esta velocidad periférica, la velocidad del punto P, y puedo decir por cinemática que BP va a ser igual a ¿qué cosa? A R1 por omega 1, ¿verdad? Pero esa misma velocidad también es por el otro disco de fricción, R2 por omega 2, ¿verdad? Simple y sencilla dinámica, ¿no? Y de aquí puedo ver que omega 2 sobre omega 1 es igual a R1 sobre R2. Comparen esta formulación con la formulación del 4 barras. Omega 2 era la salida, que para el 4 barras era omega 4, el de entrada era el omega 2, serían el equivalente, y aquí era, bueno, no recuerdo, R4 sobre R2, sobre R2 sobre 4. Si fuese así, hasta aquí, el 4 barras hubiese hecho innecesario el estudiar los engranes, pero no es así, ¿no? Aquí entre el seno y aquí entre el seno. Estos términos complican la situación y no hacen constante esa relación de transmisión. Pero miren, el disco de fricción, en cambio, no entra en lo absoluto ningún ángulo en particular. Y entonces, siendo R1 y R2 constante y pudiendo mantener R1 y R2 constante, entonces yo podría mantener una transmisión también constante. Pero si quiero que eso ocurra, este perfil entonces debería tener una equivalencia a discos de fricción. Y eso se logra mediante la existencia en los engranes del llamado círculo de paso, que es el que ustedes están viendo ahí. Este círculo de aquí, le voy a repisar. Los perfiles que tienen o que pueden emular estos dos círculos, que se llaman círculos primitivos o círculos de paso, aquí estoy repisando el del piñón, y le voy a repisar el del conductor. En términos prácticos, estos dos círculos son los que dominan la cinemática de los engranes, es decir, hacen que la cinemática de los engranes sea equivalente a la cinemática de dos discos de fricción. Así que la cinemática de dos discos de fricción, que la tenemos acá, también sería válida para estos dos engranes. ¿Sí?
Si es que hay un perfil que logre ese objetivo. Y el perfil lo existe, el perfil del diente se llama involuta o evolvente. Ese perfil permite tener, en cuanto a la cuestión cinemática, que la cinemática sea equivalente en 2 engranes con 2 discos, entre comillas, ficticios de fricción, que serían los círculos de paso. ¿Sí? Entonces, estudiar la cinemática de un engrane es como estudiar la de fricción, con la garantía de que no va a haber derrape porque haya porque no se vea superada la fricción entre los discos, es decir, porque haya un contacto positivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y entonces esa es la ventaja de un sistema de engranes con respecto a los anteriores mecanismos, ¿sí? Y con respecto al primitivo de los engranes, que son los discos de fricción, ¿sí? Les decía que la transmisión normalmente de movimiento para los engranes es de un movimiento rotatorio y otro rotatorio, ¿sí? Pero no necesariamente. Hay un caso, el del piñón cremallera que ustedes están viendo ahí, que es el que en cambio permite la transmisión desde un traslacional a un rotatorio o viceversa, ¿no? Lo primero, lo normal, son 2 discos, los 2 engranes, no discos, 2 engranes para transmitir movimiento entre ejes, ¿no? Que es lo que está aquí. Ahora, es importante cómo se encuentren ubicados los dientes en el perfil exterior del engrane, por supuesto que sí, y dependiendo de su ubicación y de su forma, ¿sí? Todos van a tener perfil devolvente para lograr lo que vimos hace un momento, que la transmisión de la velocidad sea constante, ¿no? Y emule, cinemáticamente hablando, a 2 discos de fricción. Pero por otro lado, también entran en intervención las fuerzas, ¿no? Y la forma que tengan el perfil del diente no el perfil, la forma del diente es importante. Por eso existen entonces los tipos de engranes. El primero y el más usual y común son los discos, los engranes de dientes rectos. ¿Cuáles son los engranes de dientes rectos? Aquel que la distribución a lo largo del eje o axial del sentido de los dientes sigue la misma del eje. Es decir, el eje tiene esta dirección, perdón, el diente tiene esta dirección que es paralela al eje. Paralela, paralela y paralela, ¿no? Cuando esa dirección es paralela al eje, el eje se llama, el diente se llama diente recto y el engrane se llama un engrane de dientes rectos o simplemente engrane recto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué resulta con este tipo de engrane? La distribución de las fuerzas solo ocurre de forma radial, ¿sí? Es decir, me explico. Viéndole tridimensionalmente, en el contacto entre los dientes podría existir, en el contacto entre el diente y podría existir una fuerza axial, ¿sí? Y una fuerza radial. ¿No? La fuerza radial en la tangente del círculo base se dividiría en el eje X, se dividiría en este plano. Si yo le pusiese un plano y yo le trazara un plano, ¿sí? Se dividiría en una fuerza planar X y Y más una fuerza axial. ¿Qué sucede con los engranes rectos? La fuerza axial no la existe, esta no existe. Este de aquí no existe. En los dientes rectos, ¿sí? Si yo tengo 2 engranes de dientes rectos y los hago funcionar, los engranes de dientes rectos no son capaces en su funcionamiento de empujarle axialmente a ninguno de los engranes. Sin embargo, el problema es el impacto directo que surge, ¿no? Porque en un diente... En un diente... Aquí está el diente. En contacto con el otro diente. ¿Sí?
Esto, bueno, si le doy profundidad al diente, le doy, en realidad abrí una línea de contacto, ¿no? Todos y cada uno de estos puntos en esta línea de contacto, este punto, 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 toditos los puntos en el contacto entre los dos dientes se ven instantáneamente contactados, se contactan todos los puntos y eso genera un impacto directo entre los dientes. Ese impacto directo podría hacer que el funcionamiento de este tipo de engranes, dado que lo vamos a ejecutar, lo podemos ejecutar en los engranajes a altas velocidades, algo que teníamos que restringir a su cinemática en las levas, si recuerdan, dependiendo de seguir, de ver si cumple o no la ley fundamental del diseño de levas, habría que pensar en si lo puedo hacer manejar a altas velocidades o a bajas velocidades. Aquí no debo preocuparme de la cinemática de las altas velocidades, ¿no? No por ese punto, pero sí debo preocuparme por los esfuerzos que puedo provocar en el tipo de contacto que pueda surgir al entrar en, valga la redundancia, contacto un diente con otro. Si los dientes son rectos, el contacto directo podría hacer que los dientes tengan que ser más robustos, y si es un engrane más robusto, podría ser más ruidoso, ese tipo de contacto le hace más ruidoso, y mientras más altas velocidades tenga, evidentemente es mucho más ruidoso es el funcionamiento de un engrane de dientes rectos, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué gano? Gano que en los cojinetes que yo tenga que ponerle acá, en el eje aquí, y aquí no tenga que estarme preocupando de la fuerza axial. Estos cojinetes solo se encargarán de soportar radialmente al eje y no axialmente, ¿no? ¿Sí? Pero altas velocidades pueden generar muchísimo ruido este tipo de engranes, ¿sí? Y ser más robustos es que yo quiero que finalmente soporten las altas velocidades, ¿sí? Eso de la resistencia ya aquí, en el caso de los engranes, ya hay que meterse con la parte de la resistencia o la mecánica de los materiales en los engranes. Y ese diseño lo verán en diseño de elementos de máquinas, ¿no? Para evitar este inconveniente y para hacer un contacto gradual, es decir, que no todos los puntos entren en el contacto, sino que progresivamente vayan entrando uno a uno, suavemente, algo así como ocurría con el rodillo en el seguidor de rodillo respecto al contacto con la leva, ¿sí? Ocurre, o tendría yo que variar de la siguiente forma el engrane. Tendría que hacer lo que se llama un engrane helicoidal. Les voy a mostrar este engrane. ¿Qué se ha hecho aquí? Lo que se ha hecho es generar una hélice, variar un ángulo helicoidal. Aquí están viendo ustedes que los dientes tienen un ángulo de hélice. Miren, este es el ángulo del diente, mientras que el eje tiene dirección horizontal. Entonces ahora hay un ángulo de hélice aquí, ¿sí? Ese ángulo de hélice hace que cuando ingrese el contacto entre el piñón de abajo y el engrane de arriba, no entre directamente, no golpee directamente todos los puntos del un diente con el otro, sino que vayan progresivamente conectándose el perfil del diente del piñón con el del engrane. Y eso significa en términos prácticos una suavización del movimiento. Esa suavización significa que estos engranes a altas velocidades ya no van a ser ruidosos, van a tener mucho más suavidad en su funcionamiento, pero hay algo a costa de lo cual lamentablemente siempre que se gana algo se pierde algo más. Y es que esta inclinación de los dientes introduce una fuerza axial
que no había en los rectos. Y entonces ahora yo tengo que colocar engranes aquí y acá que soporten fuerzas axiales, es decir, engranes, cojinetes de empuje, ¿no? Y por lo tanto esos cojinetes de empuje son más costosos y aquellos mecanismos, este tipo de mecanismos de engranes helicoidales resultan ser más costosos, ¿sí? Resultan ser más costosos. Para intentar eliminar estas fuerzas axiales sin tener que gastar en los cojinetes, se les ocurrió la idea de colocar simultáneamente ángulos de hélice exactamente contrarios el uno con el otro, en lo que se llama en un engrane de doble hélice o de espina de pescado, o helicoidal doble. Miren aquí, ahora tenemos un helicoidal en el un sentido y un helicoidal en el otro sentido, lo cual significa que en términos prácticos aquí se va a generar un empuje en esta dirección, acá un empuje en esta otra dirección, ambos empujes se van a anular el empuje y finalmente le podría poner un simple cojinete radial y no tengo mayor problema, pero, ahí viene el pero, ¿qué dificultad apareció ahora? El volumen del engrane aumentó, ¿sí? El volumen del engrane aumentó, ¿sí? Entonces, tengo que lidiar con el incremento del volumen, aunque he logrado mayor suavidad en el movimiento, pues, por otro lado, algo tengo que perder ahí, que es el tamaño, ¿sí? De la cara del diente, de la cara del engrane, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos los engranes helicoidales doble. El piñón cremallera, que tiene engranes rectos, que también podría tener en helicoidales, pero es menos común. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tenemos? El piñón tiene la forma típica y el otro es, la cremallera es un engrane de radio infinito, es decir, recto, en pocas palabras, ¿no? Y entonces al transmitir este movimiento pasa de tener movimiento rotacional a movimiento traslacional, ¿sí? Y con ello amplía el tipo de transmisión de movimiento que tengan este tipo de mecanismos, ¿no? ¿Sí? Normalmente hasta aquí hemos visto los que se llaman engranes externos, es decir, fíjense que el contacto de perfiles es exterior, ¿no? ¿Sí? Exterior, como dos discos de fricción, pero puede haber un contacto con uno de los engranes que tenga dentado interno, ¿sí? Que es este de aquí. Este es un engrane común y corriente con perfil externo, sin embargo, se conecta a la que se llama corona, que es este, que tiene dentado interior, ¿sí? Que tiene dentado interior, ¿sí? Hay algunas cosas que se ganan muchísimo en este, y es el tamaño del mecanismo, ¿no? Cuando hay dentado exterior, simplemente es evidente que esta distancia, y aparte de esto, los radios de los engranes, aquí me estaría refiriendo a los radios primitivos, ¿no? Van a crecer. Una manera de reducir ese espacio sería si yo tengo esto, ¿no? Yo tengo un engranado interior. ¿Por qué? Porque la distancia entre la corona y el piñón, pues es notoriamente más pequeña que en un engranado exterior, ¿no? Y el perfil externo reduce todavía más esa distancia, ¿no? Entonces se gana en ese asunto, pero lamentablemente no se puede mantener la facilidad de movimiento que sí se tenía en los engranes exteriores. Los engranes exteriores, yo les demostré con esta simple ecuación de dinámica que ya está la cinemática del engrane, de dos engranes comunes y corrientes exteriores, ¿no? Ya está deducida la cinemática. Van a ver que la cinemática es la cosa más fácil. Sin embargo, aquí, cuando se introduce engranes interiores, la cinemática se complica algo. ¿Por qué motivo? Porque la trayectoria de este ya no es fija.
Fíjense que en este es fija la trayectoria y fija la trayectoria, ¿no? Aquí el movimiento del centro de este está ocurriendo de manera concéntrica a la corona, ¿sí? Helio, si se añade un elemento más que se llama el brazo, se puede construir un tipo especial de engranes que se llaman engranes planetarios y que, si bien aumentan la complejidad del mecanismo, pues curiosamente el aumento de esa complejidad me da algunas ventajas tecnológicas respecto al engranado exterior, ¿no? Entonces el engranado interno reduce del tamaño, hace un poco más complejo el movimiento, el estudio del movimiento, pero permite ciertas ventajas respecto al engranado exterior, ¿sí? Y en todos estos casos es transmisión entre ejes paralelos, este eje de entrada y este eje de salida, o este de entrada, perdón, este de entrada y este de salida son paralelos, ¿no? Eje de entrada y salida son paralelos. Sin embargo, con los engranes se pensó que podría hacerse en otras direcciones que no sean paralelas y se crearon los engranes cónicos. Este es un engrane cónico, ¿sí? En el que este es el piñón, normalmente el piñón es el más pequeño y este es el de salida del engrane, ¿no? Entonces estoy yendo entre dos engranes que no son, más bien dicho, dos ejes que no son paralelos, sino son perpendiculares o incluso pueden no ser totalmente perpendiculares, pero la variación es muy poca, está entre los 80 hasta los 95, 96 grados, no se puede lograr mucha variabilidad sin poner en riesgo las fuerzas que puedan producirse en los engranes, pero al menos de forma normal es simple hacer el contacto con engranes cónicos, ¿sí? Aquí tengo un engrane cónico que tiene como objetivo transmitir el movimiento entre ejes que no sean paralelos y que puedan ser perpendiculares o cercanos a la perpendicularidad. Normalmente esto es entre un engrane pequeño y uno más grande. Normalmente el pequeño se llama piñón y es el que inicia el movimiento y el más grande se llama engrane. ¿Por qué es más pequeño? Porque si ustedes ven esta relación, cuando el R1 es más pequeño, la velocidad de salida se ve reducida, ¿sí? Con respecto a la de entrada, ¿sí? Si el R1 es pequeño. Por eso normalmente si quiero reducir velocidades, el piñón o el engrane conductor debe ser más pequeño que el engrane de salida. Al contrario, estaría logrando un aumento de la velocidad angular, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay veces en que yo no quiero reducir nada, quiero mantener la velocidad, y para mantener la velocidad, ¿qué debería tener? Un engrane del mismo tamaño del otro, ¿no? Y en los engranes cónicos, ese tipo de engrane se llama de inglete. En engrane de inglete son dos engranes cónicos del mismo tamaño, ¿sí? Que solamente cambian la dirección de la velocidad, pero no la modifican, ¿sí? No la modifican. Y finalmente el último engrane es el último tipo de engranes es lo que se llama el engrane sin fin. El engrane sin fin es para ejes cruzados que se cruzan. Miren el eje del piñón de salida y miren el del engrane sin fin. Son dos ejes que no son perpendiculares, se cruzan entre sí, son ejes cruzados y se puede obtener transmisión de movimientos entre ejes cruzados. Otra característica tecnológica de estos es que no puede salir el movimiento en el doble sentido. En cualquiera de los anteriores, lo normal aquí sería que el motriz esté en el piñón y la salida en el engrane. Pero yo podría hacer al revés, yo podría entrar por el engrane y salir por el piñón y no hay problema. Si voy del piñón al engrane, reduzco. Si voy del engrane al piñón, aumento la velocidad, ¿no? En cualquiera de todos los anteriores, excepto en este. En este es imposible entrar por el engrane y salir por el engrane sin fin. Solo se puede entrar por el engrane sin fin y salir por el otro, ¿no? Lamentablemente, bueno, yo mañana les voy a llevar pidiéndole al ingeniero Naranjo un mecanismo de estos para demostrarles que la salida es imposible en el sentido desde el eje
desde el engrane hacia el engrane sin fin, y solamente se puede hacer en la otra dirección, ¿sí? En la otra dirección. Y listo, esos son los tipos principales de engranes, ¿sí? ¿Alguna pregunta, señores? Vamos, lo más importante aquí es conocer la geometría de los engranes, ¿no? Dado que hay un perfil del diente involucrado, entonces ya no es tan fácil como un disco de fricción, ¿sí? Hay que conocer algunas características y lo vamos a conocer solamente en el caso de dientes rectos, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos un perfil de dientes rectos, ¿sí? Ahí están la forma de los dientes y vamos a ver algunas características típicas de los engranes de dientes rectos. En primer lugar, ¿sí? Hay 3 tipos de circunferenciales, son 4. De principio nos vamos a referir en los 3 primeros, el cuarto lo podemos dejar para una discusión posterior, porque por el momento no es importante, ¿sí? Los 3 círculos más importantes aquí son el círculo de base o círculo de dedendo, ¿sí? Que sería el análogo al círculo base de la leva, ¿no? En este caso, el círculo de base del piñón es donde va a empezar el perfil de involuta o devolvente del diente, ¿no? Perdón, el círculo base, el círculo de donde va a empezar el perfil, donde está la profundidad. Cuidado aquí. El círculo base es otra cosa, ¿no? El círculo de dedendo es donde esta profundidad, esta parte profunda, inicia. ¿Qué sucede? El perfil de involuta pudiera expandirse más acá y generaría otro círculo que puede ser más interno o más externo, y este va a ser el equivalente al círculo base de las levas, ¿no? Pero por el momento no le vamos a tratar, solo vamos a tratar el que físicamente se ve como círculo de profundidad o de raíz de los engranes, ¿no? Este se le llama círculo de dedendo, también se le llama círculo de raíz o círculo raíz. Cuidado, no es el círculo base. No es el círculo base, es distinto del círculo base, ¿no? Ya vamos a ver cuando veamos el perfil de involuta, ¿sí? El otro es de la parte externa del diente. La parte externa del diente todos tienen una circunferencia que se llama el círculo de adendo o círculo de cabeza. Círculo de cabeza es el más exterior, ¿sí? Tenemos el que va a la parte más alta, círculo de cabeza, el que va a la parte más baja físicamente visible, el círculo de dedendo, ¿sí? O círculo de raíz, ¿sí? Y el que emula, como les dije anteriormente, de acuerdo al perfil, emula el comportamiento cinemático, como si el engrane en su cinemática fuesen 2 discos de fricción, y que se llama círculo de paso, también llamado círculo primitivo. ¿Por qué el nombre primitivo? Porque emula a su mecanismo primitivo, que son los discos de fricción. Se llama círculo de paso o círculo primitivo. No exactamente está en la mitad, no exactamente está en la mitad entre el círculo raíz y el círculo de cabeza. No necesariamente el círculo primitivo está en la mitad, podría estar ligeramente más arriba de la mitad o ligeramente más abajo de la mitad. Incluso podría moverse todavía cerca, bastante cerca del círculo de raíz, o podría pegarse al círculo de cabeza, ¿no? No está exactamente en la mitad, pero
Este es el más importante, el círculo de paso o primitivo, es el más importante en la descripción de esta geometría, ¿no? ¿Estamos? Entonces, hay tres círculos: raíz o dedendo, cabeza o adendo y círculo de paso o círculo primitivo, ¿no? De hecho, miren la geometría de los dientes se delinea en este círculo, en el círculo primitivo, ¿no? En primer lugar, el espesor del diente, porque el diente tiene una forma, no es un prisma exacto, por lo tanto no puedo decirles, como es un prisma exacto, su ancho es de tanto, no, lamentablemente, pero se describe el espesor del diente como la distancia entre dos puntos del diente sobre el círculo primitivo, que es lo que están viendo aquí. Este punto, el otro extremo del diente aquí, medido sobre el círculo primitivo, esta distancia se llama espesor del diente. ¿Sí? Si mido, en cambio, entre un punto y otro punto equivalente sobre el siguiente diente, el consecutivo, el que le sigue, esta distancia también medida sobre el círculo de paso se le denomina paso circular. Bueno, aquí hay un error. Esto me está diciendo que este diámetro de aquí corresponde al llamado diámetro de paso o diámetro primitivo, ¿no? El diámetro de esta circunferencia le vamos a llamar diámetro de paso o también le vamos a llamar diámetro primitivo. Diámetro primitivo. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. La altura, más bien dicho, toda la parte entre todos estos espesores del diente van a dividir al diente en dos áreas. Digamos que aquí está un perfil, van a dividir al diente en dos caras, ¿no? O en dos superficies. Una que va desde la parte del plano de todos los círculos de paso hasta la de raíz. Esto se llama el flanco del diente. ¿Sí? Y su representación geométrica más asequible del flanco es justamente una que se llama, aquí le voy a ver a un lado, voy a mover, distancia de dedendo o dedendo simplemente, que es la distancia radial entre el diámetro primitivo y el diámetro raíz. Esta se llama dedendo. ¿Sí? Y la otra parte es, en cambio, desde la parte del diámetro primitivo, esta superficie, hasta la parte superior. Toda esta área se llama cara. Esta es la cara del diente. ¿Sí? El flanco es la parte azul, la cara es la parte verde. ¿Sí? ¿Estamos? Y asimismo, la parte de la cara define una altura radial entre círculo de primitivo y círculo, entre círculo primitivo y círculo de cabeza, que se le llama adendo. ¿Sí? El adendo más el dedendo definirá la profundidad total del diente, ¿no? ¿Qué sucede? Normalmente yo podría hacer terminar como aquí aparenta ser, ¿no? En punta entre la cara y la parte superior, y podría hacer terminar en punta entre el flanco y la parte profunda del diente, ¿no? Pero si termina en punta, normalmente cuando entran en contacto dos parejas de dientes, se produce lo que se llama fatiga superficial. Están en continuo golpeteo uno con otro
cientos de miles de millones de veces, y eso en términos de resistencia de materiales se conoce como un contacto de fatiga, es decir, va a fatigarse el material de tanto estar en contacto una y otra y otra y otra vez. En los dientes, si es que hay partes en punta como estos se llaman concentradores de esfuerzo, es decir, en este punto es donde va a empezar a romperse, o aquí, o si termina en punta acá, va a empezar a romperse y se va a producir inicios de la rotura de los dientes, ¿no? Y para evitar eso, ¿qué es lo que se hace? Pues se perfila un radio, se redondea un radio aquí en la parte superior y se redondea un radio en la parte inferior. Y a eso se denominan en la parte inferior radio de filete y en la parte superior radio de punta. Son dos redondeos con el objeto de evitar concentradores de esfuerzos en las partes más críticas del diente, que es en la parte superior, y en la parte inferior, donde podría normalmente terminar en punta, y eso hay que evitar, ¿no? Y se generan los radios de filete o el radio de punta. ¿Sí? Finalmente, el ancho de la cara, es el ancho del diente, se mide desde la cara, de esta parte hasta esta parte, ¿no? Entonces, los dos laterales del diente se denomina ancho de la cara del diente. Y se mide sobre la parte de la cara, ¿sí? Por eso se llama el ancho de la cara. Se mide en la parte superior, donde termina la parte, donde termina la cara del diente, ¿no? ¿Sí? Bien, esa es la nomenclatura más esencial de las características del diente en un engrane recto. Si se trata de un diente helicoidal, entre el ángulo de la hélice y algunas otras cosas más que no las vamos a ver, ¿no? Definamos algunos parámetros importantes. Primero, el paso circular. ¿Qué dijimos que era el paso circular? La distancia sobre el diámetro primitivo entre dos puntos consecutivos de dos dientes también consecutivos, ¿no? Dos puntos semejantes de dos dientes consecutivos, esta distancia de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo medir longitudinalmente ese arco de circunferencia? ¿Sí? Muy sencillo. Si yo divido el perímetro de la circunferencia primitivo de paso y divido para el número de dientes, entonces estaría midiendo, el paso circular, esa distancia. Y es lo que tenemos en la fórmula de aquí. Paso circular, que le voy a llamar con la letra P minúscula, le voy a llamar siempre con la D minúscula al diámetro del círculo de paso. Esto como primer dato principal en un engrane. D minúscula es el diámetro del círculo de paso o primitivo. Y es el primer valor geométrico esencial en un engrane, ¿no? Y entonces, aquí que estoy midiendo al multiplicar pi por d, estoy midiendo la longitud de esa circunferencia. Y dividido para n es el número de dientes. N es el número de dientes que tenga el engrane. Habría logrado medir esa distancia que les acabo de mencionar en la gráfica, ¿no? Y que se llama paso circular. ¿Sí? Esta distancia es geométricamente comprobable, a pesar de que no puedo determinar tan fácilmente dónde está el diámetro de paso, porque les dije, no está en la mitad, a la misma altura, y adicionalmente, tampoco es que sea muy necesario, ¿no? Tampoco es que sea muy necesario determinar eso, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros se creó en los dientes en lugar del paso circular? Para simplificar numéricamente, se crearon algunos índices en los engranes. El primer índice se llama paso diametral. En la versión inglesa
mientras que en la versión métrica se le llama módulo. Bueno, pongámosla acá arriba mismo. Módulo, que es al revés. Este es módulo. Es un índice que me va a permitir determinar el tamaño o visualizar el tamaño de los dientes. Esta es en la versión del sistema internacional. ¿Sí? Todavía se sigue utilizando ambas, en Europa especialmente el módulo. Los norteamericanos e inglés también ya utilizan el módulo en intercambiabilidad de piezas. Sin embargo, todavía existe ambos conviviendo técnicamente a nivel de la industria de los engranes, ¿no? El paso diametral, o simplemente llamado paso, es el número de dientes dividido para el diámetro de paso, mientras que el módulo es el diámetro de paso dividido para el número de dientes. ¿Cuál es la diferencia? Porque me puede decir, ya entonces el módulo es el inverso del paso, ingeniero, o el paso es el inverso del módulo. No, porque aquí el diámetro se mide en pulgadas y aquí, en cambio, el diámetro se mide en milímetros. Obligatoriamente en cada uno de estos índices los diámetros se ven medidos en estas unidades, mientras en el paso circular no. El paso circular es válido tanto para si el diámetro está en pulgadas o si el diámetro está en milímetros. El paso circular es independiente de la unidad del diámetro primitivo o de paso, mientras que estos dos índices tienen obligatoriedad en el uso de una u otra medida en esas unidades, ¿no? ¿Sí? Por eso es que acá ven que la equivalencia entre módulo y diámetro y paso, aquí está la equivalencia, está operada por el factor de transformación entre pulgadas y milímetros, que es 25.4. La manera de intercambiar entre módulos y pasos es esa fórmula de ahí, módulo 25.4 dividido para el paso. ¿Estamos? Mientras que la fórmula entre el paso circular y D y N entre el paso circular y el paso, pues simplemente miren, aquí no tiene ningún factor de conversión y no hay ningún factor de conversión involucrado. ¿Por qué motivo? Por lo que les acabé de mencionar hace un momento, que no importa la unidad en el paso circular, que es el P minúscula, con respecto al paso simplemente, que es P mayúscula, o al módulo, que se representa con la letra M minúscula. Es una simple equivalencia de fórmulas y nada más. No así entre módulo y paso, o paso diametral P mayúscula, ¿no? ¿Sí? Que está dada por eso. Y la relación, y claro, entre paso diametral y paso circular, ¿sí? Ahí esta relación, podrían encontrar una relación equivalente entre módulo y paso circular, ¿sí? ¿Qué sería qué cosa? Que el paso circular dividido para pi es el módulo, ¿sí? O el módulo dividido para el paso dividido para el circular dividido para el módulo es pi. Esa es una relación geométrica, es decir, paso circular dividido para el módulo P minúscula dividido para el módulo es igual a pi. Ahí está, es una relación de formulación simple y sencilla, en la que no se afectan las unidades con el paso circular, pero entre módulo y paso sí. ¿Sí? Bueno, vamos a quedar ahí. En la clase de mañana continuamos a partir de esto. Vemos los pasos diametrales y los módulos estándar y entramos a ver la relación geométrica entre los dientes, porque la característica, vamos a ver el ángulo de presión, ¿sí? Cómo afecta a los dientes de los engranes, ¿sí? Vamos a ver el perfil de involuta, vamos a ver los ángulos de presión estándar, vamos a ver el perfil de involuta, ¿sí? Relacionaremos el ángulo de presión con respecto a la forma de contacto entre los dientes y algunas otras características de la geometría
de los engranes. ¿Alguna pregunta antes de terminar esto? Bien, señores, quedamos ahí. Nos vemos el día de mañana en clase. Gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Entonces, sí.